Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema fundamental para el país, la catástrofe en que se ha convertido la seguridad social en México. Y esto con motivo de que hace unos días se votó en la Cámara de Diputados una reforma legal impulsada por el Partido Verde Ecologista, que lo había prometido en su campaña electoral y apoyada por otros partidos, en el sentido de que si no hay abasto de las medicinas suficiente, le da vales el Instituto Mexicano del Seguro Social, sí, a los derechohabientes supuestamente para que los compren en las farmacias. Nosotros sostuvimos que le sale mucho más caro al seguro eso y que es un principio de privatización y que lo que se tiene que hacer es resolver el abasto de medicinas, volver a la época en que el IMSS hacía medicinas genéricas antes de que existiera el doctor Simi, que le salen mucho más baratas al país y que son mucho mejores, y desde luego ir a fondo a los problemas del IMSS. Tenemos con nosotros al presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, que es el licenciado Uriel López. Él es licenciado en Ciencias Políticas, él es miembro del Partido de la Revolución Democrática, él ha sido director de pensiones en el gobierno de Michoacán, ha sido funcionario en distintos niveles y consejero de su partido y se ha especializado en esta rama. Tenemos desde luego a Cristina Laurel, que es licenciada en Sociología y doctora en Salud Pública y que ha sido secretaria de Salud Pública del gobierno de la Ciudad de México y que es una investigadora muy conocida en la materia. Y tenemos al licenciado Ricardo Garza Sáenz, con quien compartimos responsabilidades en el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando él era el subdirector general y yo era el subdirector administrativo y yo era el secretario general, y que luego fue director del seguro, secretario de Programación y Presupuesto, actualmente es el Contralor de la Ciudad de México. Cuéntanos primero, Uriel, qué pasó en la Cámara, porque además el dictamen no fue aprobado por la comisión que él preside. Él le llamó dictamen pirata. Sí, fue un atropello legal lo que pasó el día de ayer para, como tú lo señalas, sacar un compromiso que había adquirido el Partido Verde, esto de que si no tienen las instituciones públicas los medicamentos, que te los pague el gobierno. Y bueno, pues fue una ganancia doble, porque por otro lado todos sabemos que los dueños del Partido Verde están íntimamente ligados con la industria farmacéutica y con la venta de medicamentos. Es el hermano del fundador del partido, sí, así es. Del Entonces, padre del actual presidente. Es el gran negocio, pero Porfirio, yo quisiera señalar ahí que lo más grave es este paso trascendental hacia la privatización de la seguridad social, o sea, una responsabilidad eminentemente del Estado que debería asumir el gobierno a plenitud, o sea, se está trasladando hacia manos particulares, hacia el acrecentamiento de los negocios. Tú sabes que las armas y las medicinas son los negocios más jugosos en el mundo, y en México no es la excepción, o sea, también ese la paso marihuana, se está dando. no Bueno, canta mal las drogas, las drogas, no las drogas, pero es un paso más. Si nosotros revisamos los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, tenemos al año 2009 17,060 millones ya de acciones subrogadas del IMSS, es decir, en guarderías, hemodiálisis y ahora con la medicina. Nosotros pensamos que se va a pasar a un terreno ya de entrega total de una institución que nosotros nos sentíamos orgullosos. Es un desmantelamiento pleno de la seguridad social. Entonces, si el gobierno o el Estado no está asumiendo su papel de cobrar los impuestos, de dar seguridad a los ciudadanos y entrega la seguridad social a manos privadas, o sea, esto no tiene sentido ya. Es el desmantelamiento no solamente de estas instituciones, sino del Estado en plenitud. Y hay un origen más remoto que lo comentábamos antes de comenzar el programa. El Instituto Mexicano del Seguro Social fue concebido para un país en crecimiento económico promedio 6.5, con aumento del empleo formal y con aumento gradual de los salarios que luego se volvió mucho mayor. Entonces, como
ahí están las fuentes recaudatorias del IMSS. Y el fisco federal se alimenta también del crecimiento económico, obviamente. Si no hay crecimiento, el fisco baja. Entonces, dejó de tener gradualmente financiamiento. Las Afores fue el golpe primero, porque el IMSS construía los hospitales, ¿verdad? Conforme a la ley, las reservas de las pensiones estaban, el instituto las utilizaba en construir los hospitales. Cuando le quitan las pensiones, bueno, lo dejan sin poder expandirse. ¿Estoy en lo correcto, Ricardo? Mira, sí, y creo que valga la pena hacer algunas referencias anteriores de una reforma que fue fundamental, importante para la seguridad social en el año de 1973. Exacto. En donde yo destacaría primero la consolidación de la seguridad social como institución pública, donde además adquirió el compromiso de brindar el servicio de guarderías para las madres trabajadoras. Servicio obligatorio. Obligatorio, sí. Seguro obligatorio. Además, distribuido entre todos, era la mayor expresión de solidaridad, hubiera o no trabajadoras, mujeres o no, en los distintos contribuyentes. En esta misma ley hay un acontecimiento histórico que fue casi un milagro, yo lo he llamado, que es la aparición de la solidaridad social a través de lo que en aquella época se llamó IMSS Solidaridad, y ha ido cambiando de nombre a IMSS Coplamar. Era IMSS Coplamar y luego IMSS Solidaridad. Y este es un concepto que además obedece a la tradición mexicana en términos de los tequios y de la contribución de las comunidades, en donde el IMSS aportaba su infraestructura, el gobierno federal aportaba la cuota en dinero y las comunidades aportaban el pago de las cuotas a través de una serie de obligaciones comunitarias. Y básicamente al principio empezaron desordenadas y después fueron aportaciones plenamente orientadas hacia el cuidado de la salud, hacia el manejo de agua potable, eliminación de desperdicios, combate a la fauna nociva. ¿Y cuándo empezó la privatización del IMSS? Bueno, la privatización de facto, yo diría, o la erosión o el debilitamiento del IMSS arranca desde los años 82, con motivo de la caída del valor real de los salarios. Yo en esa época, recuerdas que fui director del IMSS, sí, y ocurrieron dos fenómenos. Para un modelo como el que tú señalabas al inicio del programa, que había sido construido con un país en crecimiento, con una incorporación al trabajo formal, se convierte en un país con una permanente caída del ingreso real, del valor real de los salarios, al grado que un salario que valía 100 en 1982, 20 años después vale la cuarta parte. Entonces, y las cuotas están calculadas en razón al valor real de los salarios. Yo quisiera dar entrada en este bloque todavía a nuestra amiga Cristina Laurel. ¿Tendrías tú una perspectiva semejante? Yo creo que donde se da el vuelco ya después del empobrecimiento del IMSS a partir del 83 es con la reforma de la ley de 1995 que entra en vigor año y medio después. Lo que se refiere a las pensiones es bastante conocido, pero también en ese momento lo que se planteaba, y creo que eso es muy importante recordarlo, es que se iba a autonomizar lo que son la prestación de los servicios y se iba a manejar un fondo donde se estaba previendo efectivamente que entraran las aseguradoras privadas para que ellos pudieran también manejar estos fondos. Digo eso porque eso está plasmado en un documento del Banco Mundial que pone como condicionalidad al préstamo que se le dio a México en 1995, precisamente esa privatización. En 95. En 95. Esa condicionalidad nunca se llevaron adelante y creo que es muy importante decir que no lo pudieron hacer por la fortaleza institucional del IMSS, porque no es posible desmontar el principal prestador de servicios de salud en el país de la noche a la mañana. Pero digamos, en esos términos, yo creo que debemos ver que hay una intención clara desde 1995 de
convertir en todo caso el IMSS en una aseguradora para luego abrir el mercado, tanto para la administración de los fondos como para la prestación de los servicios. Y ahora, que es un tema que va junto, que es precisamente... Pero haciéndole creer a la gente que va a tener mejores servicios a través de lo privado. Tiene que haber una filosofía. Sí, pero también creo que es... la filosofía, ¿qué es? ¿Qué es el IMSS en la historia de México? Es una expresión de solidaridad social extraordinaria, como lo dijo García Sáenz. Es la construcción de un estado de bienestar en México. Exacto. Y como el neoliberalismo está totalmente adversa, para no decir hostil a la idea de que el Estado debe ser el responsable de garantizar una buena vida para la población. Entonces, pues uno de los grandes blancos es en realidad esa gran institución que es el IMSS, y también en esos términos tenemos que tener claro que es un botín, además, en términos económicos. Y quiero decir el neoliberalismo mexicano, porque en Europa no han podido inventar el No, estado pero de están bienestar. haciendo todo lo que Todo lo pueden posible. en esos momentos. El nórdico no lo han tocado. El de los otros países, el golpe nada más que le dieron a España con motivo de la crisis. Sí, y es muy interesante observarlo, porque es exactamente el mismo esquema que se impuso en América Latina. Ahora, Obama, de todas maneras, con el avance que dio para las condiciones norteamericanas y se la jugó, pues es un poco el primer gesto hacia el otro lado. Eso hay que reconocerlo. Vamos a un segundo bloque.